Si lográramos, digamos, reunir a todos los leones de la sabana en un solo lugar. Sería una logística bastante complicada, ¿no? Una locura total. Y, o sea, sumemos a todas las águilas que surcan los cielos, a las inmensas ballenas del océano y, por supuesto, a todos los seres humanos del planeta, en ese mismo lugar. Ajá, un grupo bastante selecto. Exacto. Pero, y esto es lo increíble, no llegaríamos a sumar ni siquiera el 5% de la población animal. ¡Wow! O sea, es un número que asusta cuando lo pones así. Totalmente. Porque actuamos siempre como si fuéramos los dueños absolutos de la Tierra. Pero, estadísticamente hablando, este planeta le pertenece por completo a las criaturas que no tienen huesos. Y esa es la pura verdad biológica. Así es. Y con ese dato, pues damos la bienvenida a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar las páginas de un documento increíblemente revelador, titulado Texto Pegado, que funciona básicamente como el manual de instrucciones definitivo sobre el inmenso reino Animalia. Y es un texto fundamental para analizar. Porque mirar el inmenso caos biológico que nos rodea e intentar encontrarle un orden lógico, con reglas, con categorías, pues es uno de los mayores logros del conocimiento humano. Sin duda alguna. La diversidad es tan extrema que, bueno, desafía la lógica a primera vista. Tienes desde esponjas marinas hasta elefantes. Claro, es que es abrumador, pero nuestra misión en esta exploración detallada no es recitar una enciclopedia de biología escolar. No, para nada. Lo que queremos es entender los engranajes. Queremos ir mucho más allá de las definiciones rígidas de los libros y comprender los porqués. O sea, por qué estos animales tienen las formas que tienen. Exacto. ¿Cómo funciona realmente la maquinaria de este gran escenario lleno de vida? Ajá. Y para empezar a entender esto, necesitamos revisar, digamos, cuál es el pase de entrada. ¿Qué requisitos biológicos se exigen para pertenecer a este club exclusivo de los animales? Esa es la base de todo, claro. Porque, a ver, ¿por qué un inmenso roble de 100 años se queda en la puerta y una mosca insignificante entra con estatus VIP? Es una excelente pregunta para arrancar. El pase VIP para entrar al reino Animalia exige varios requisitos innegociables a nivel celular. Requisitos innegociables. Me gusta eso. En primer lugar, la pluricelularidad. O sea, no estamos hablando de bacterias solitarias flotando a la deriva por ahí. Hablamos de una cooperación épica. ¿Cooperación de cuántas células más o menos? Millones o incluso miles de millones de células que deciden trabajar juntas. Se especializan para formar tejidos, luego órganos y sistemas súper complejos. Claro, un trabajo en equipo brutal. Y no son células cualquiera. El texto especifica que deben ser células eucariotas. Tienen que serlo sí o sí. Y para quienes nos escuchan y, bueno, tal vez tienen los conceptos de las clases de biología de la escuela un poco oxidados, ¿qué significa exactamente que sean eucariotas? Es una gran distinción. Sí. ¿Y por qué es tan crucial para construir un animal completo? Pues significa que estas células tienen un núcleo definido. Imaginemos que el ADN, que es el manual de instrucciones genético de la vida, es el documento más valioso del mundo. Ok, el código fuente. Exacto. Una célula bacteriana lo tiene simplemente flotando por ahí, súper expuesto. Pero una célula eucariota construye una bóveda de seguridad altamente reforzada. Ah, el núcleo. Ese es el núcleo, sí. Lo usa para proteger ese manual de instrucciones de todas las reacciones químicas caóticas que ocurren en el resto de la célula. Entiendo. Es como poner los documentos importantes en una caja fuerte. Totalmente. Esta arquitectura de máxima seguridad es lo que permite que el manual sea mucho más grande y complejo, lo que posibilita, a su vez, que el organismo construya estructuras asombrosas. A ver, analicemos esto con cuidado. Porque si lo pensamos en términos prácticos, una planta también es pluricelular y también es eucariota. Sí, comparten esa base. Pero la planta es básicamente como una de esas hermosas estatuas modernas que funcionan con energía solar. Me encanta esa imagen. ¿Comida? Exacto. Pero un animal es como un dispositivo móvil increíblemente complejo. Viene equipado con una red de sensores de altísima tecnología. Nuestros 5 sentidos, claro. Ajá, los sentidos que están recopilando información del entorno sin parar.
Y el gran defecto de diseño de este dispositivo móvil, de este animal, es que su batería se drena rapidísimo. Ese es el gran problema. Como no podemos hacer fotosíntesis, pues necesitamos estar enchufados a fuentes de energía externas de manera constante. Necesitamos buscar comida todo el tiempo. Lo fascinante aquí es que acabas de describir la conexión evolutiva exacta que define a los animales. Así, la necesidad de la batería. Sí, precisamente porque el reino animalia no puede fabricar su propio alimento a partir de la luz solar, como las estatuas que mencionabas, la evolución se vio forzada a dotarlos de esa red de sensores. Y de la capacidad de movimiento, supongo. Exactamente. El movimiento en alguna etapa de su vida es clave. Tienen que ir hacia la energía. Espera un momento. O sea, ¿me estás diciendo que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra capacidad física de correr existen básicamente porque somos pésimos produciendo nuestra propia energía internamente? Pues es una forma muy precisa de verlo, la verdad. Wow, es un golpe al ego. Sí, pero piénsalo. Si eres un organismo que necesita robarle la energía a otros seres vivos para sobrevivir, ya sea devorando una planta o cazando a otro animal, pues más te vale poder detectar dónde está esa energía. Claro, si no te mueres de hambre en 2 días. Si tienes que salir a buscar desesperadamente una hoja nutritiva antes de quedarte sin batería, necesitas la visión para encontrarla. Ajá. Necesitas el olfato para saber si es venenosa antes de morderla y músculos y huesos para caminar hacia ella. ¡Qué locura! O sea, la incapacidad de hacer fotosíntesis desencadenó todo esto. Una carrera armamentística evolutiva, literalmente. Los sentidos complejos surgieron para buscar alimento, sí, pero al mismo tiempo resultaron ser la herramienta perfecta para huir de otros animales. Claro, animales que querían usarte a ti como su fuente de energía. Exacto. Es un ciclo de consumo y supervivencia constante. Y eso nos lleva directamente a una deducción lógica en este análisis. Si tenemos toda esta maquinaria sensorial, todos estos músculos, consumiendo energía masivamente cada segundo del día, Ajá. pues, ¿con qué llenamos el tanque? El documento que estamos revisando hoy detalla exactamente qué hay en el menú del ecosistema. Y es un menú bastante variado, la verdad. Sumamente variado, sí. Las dietas se dividen en categorías muy operativas. Primero están los herbívoros, los especialistas en la botánica. Los que van directo a la fuente primaria. Exacto. Extraen la energía directamente, devorando hojas, raíces, frutas o semillas. Y aquí tenemos a las inmensas vacas, los elefantes o algo tan delicado como una mariposa absorbiendo néctar. Y luego tenemos el otro extremo, los carnívoros. Los depredadores. Sí, los que decidieron que es mucho más eficiente obtener la energía concentrada directamente del cuerpo de otros animales. Claro, se saltan el paso de masticar hojas. Así es, leones, tiburones en el mar o las arañas en el rincón de tu casa. Todos son máquinas de cacería perfeccionadas. Y luego está, digamos, el grupo de los indecisos, los que queremos absolutamente todo del buffet. Los omnívoros. Los omnívoros, exacto. El ser humano, los osos, los ratones. Comemos tanto plantas como animales. No le hacemos el feo a nada. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Con cuál grupo? Porque hay una cuarta categoría en la fuente de hoy que casi nunca recibe el aplauso que merece. Los detritívoros. Fundamentales. Los gusanos, los cangrejos, ciertos insectos. Son literalmente el departamento de saneamiento ambiental del mundo natural. Son el eslabón más subestimado de toda la biología, porque se alimentan exclusivamente de materia orgánica muerta o de desechos. Pero detengámonos ahí un segundo para pensar en la mecánica de eso. Pensemos junto a quienes nos escuchan. Si no existieran estos detritívoros, imaginemos un bosque sin ellos. Sería un desastre. Las hojas muertas, los árboles caídos y los cadáveres de todos esos otros animales simplemente se apilarían. El planeta entero sería un basurero asfixiante, una montaña de cosas muertas. Y ahí es donde entran estos pequeños ingenieros. Lo que hacen es descomponer los enlaces químicos de toda esa basura biológica. Reciclan todo. Exacto, y devuelven los nutrientes básicos al suelo, para que las plantas puedan reiniciar todo el ciclo otra vez. Son los verdaderos héroes anónimos del ecosistema. Ahora, todo este esfuerzo monumental por buscar comida, por no ser comido por un carnívoro, por limpiar el suelo, o sea, no es solo para sobrevivir al día de hoy. No, tiene un propósito a largo plazo. Exacto, es para asegurar que el código genético sobreviva al próximo milenio. Y aquí el texto entra de lleno en el tema de la reproducción.
Y te digo, encontré algo que me voló la cabeza. Es que la reproducción es, en última instancia, el objetivo final de toda esa recolección de energía de la que veníamos hablando. Claro, comes para poder reproducirte. Y la fuente describe dos estrategias fundamentales. La más familiar para todos es la reproducción sexual. Que involucra, digamos, a un macho y una hembra, ¿no? Sí, combinando su material genético para crear un nuevo ser vivo. Claro. Y dentro de esa categoría, el documento menciona a los ovíparos, que son los que ponen huevos de donde nacen las crías, como las gallinas o las tortugas. Ajá, desarrollo externo protegido por una cáscara. Y también están los vivíparos, donde el desarrollo de la cría ocurre internamente en la madre antes del parto, como en los humanos o en las inmensas ballenas. Hasta ahí, pues todo tiene sentido biológico y lo vemos todos los días en la naturaleza. Es lo tradicional, digamos. Pero luego el texto se pone un poco ciencia ficción y describe la reproducción asexual. Menciona que criaturas como ciertas estrellas de mar o algunos tipos de gusanos pueden perder un fragmento de su cuerpo. Un brazo, por ejemplo. Un brazo, exacto. Y a partir de ese pedazo amputado, regeneran un organismo completamente nuevo y genéticamente idéntico. Una clonación natural. O sea, a primera vista, suena como el superpoder supremo. Perder un brazo y que de ahí salga otro yo. Pero, si analizamos los mecanismos de esto, ¿no es una especie de suicidio evolutivo a largo plazo? ¿Por qué lo dices? Porque si se están clonando a sí mismos, una y otra vez tienen exactamente el mismo ADN. Si aparece un virus nuevo o un cambio drástico de temperatura que pueda matar a uno, pues no los mataría absolutamente a todos de un golpe, por ser clones exactos. Ese es exactamente el talón de Aquiles de la reproducción asexual. Es una observación brillante de la fuente. Es que parece muy frágil. ¿Lo es? Y para entender por qué la naturaleza permite esta aparente vulnerabilidad masiva, debemos mirar las finanzas de la energía celular. Ok, a ver, hablemos de números de energía. La reproducción sexual es un lujo carísimo. Tienes que gastar una energía enorme buscando una pareja, Claro. compitiendo físicamente con rivales, a veces creando ornamentos súper costosos biológicamente, como la cola de un pavo real, solo para impresionar, y luego gestando. Es un gasto brutal de recursos. ¿Lo es? Entonces, ¿cuál es el retorno de esa enorme inversión energética? La diversidad genética. Ah, claro. Al mezclar el ADN de dos individuos diferentes, creas descendencia con combinaciones únicas, lo que asegura que si llega un virus nuevo o una sequía, quizás algunos mueran, pero otros tendrán la inmunidad natural para sobrevivir. Ah, o sea que el sexo biológico es básicamente la forma que tiene la naturaleza de comprar pólizas de seguro contra desastres futuros. Exactamente. Es pura prevención. Pero por otro lado, la reproducción asexual, como la clonación de la estrella de mar que decías, es una estrategia de emergencia. Y de explotación rápida, me imagino. Sí, no gastas nada de tiempo ni energía buscando pareja. Si las condiciones actuales del entorno son perfectas, si hay mucha comida, la mejor estrategia es crear millones de copias de ti mismo a la máxima velocidad posible. Para acaparar los recursos antes de que llegue la competencia. Exacto. Es un riesgo gigantesco a largo plazo frente a las enfermedades, claro que sí, pero garantiza una expansión explosiva a corto plazo. Es una apuesta evolutiva. Qué manera tan fascinante de entenderlo, ¿de verdad? Ahora, imaginemos el cuadro completo, con criaturas que se clonan perdiendo extremidades y otras que nacen de huevos blindados, Ajá. con animales que se alimentan delicadamente de néctar y otros que devoran cadáveres en descomposición. ¿Cómo logra la ciencia organizar esta inmensa locura? Fue un reto histórico. Porque la fuente nos dice que la clave para ordenar este catálogo inmenso fue dejar de mirar lo que hacen por fuera, dejar de mirar sus plumas o escamas y empezar a mirar su arquitectura interna. Específicamente el soporte estructural. Específicamente el esqueleto exacto. Así llegamos a la gran división histórica de la biología, vertebrados contra invertebrados. Es la línea divisoria por excelencia en este reino. Los vertebrados son aquellos que con el tiempo han desarrollado un andamiaje interno, un esqueleto duro con huesos y una columna vertebral. Que es como el pilar central del cuerpo. Sí, pero el objetivo primario de esta columna no es solo dar soporte físico, sino actuar como una armadura flexible para proteger una red de comunicaciones vital.
La médula espinal. Exactamente. Y aunque la fuente divida a los vertebrados en 5 grupos muy clásicos que todos conocemos, lo interesante es observar las adaptaciones radicales de cada uno de ellos. Y aquí es donde siempre me he confundido un poco, o más bien me he maravillado con las excepciones a la regla. Porque el texto menciona a los peces. Ellos dominan el medio acuático, respiran por branquias, están cubiertos de escamas. Todo bien. Son los amos del agua. Pero luego menciona los anfibios. Y siempre he pensado que los anfibios viven una especie de doble vida, casi digna de un agente encubierto. Es una transición evolutiva ocurriendo en tiempo real frente a nuestros ojos. ¿Cómo así? Los anfibios, pensemos en las ranas, comienzan su vida en el agua, naciendo como renacuajos con branquias, casi como si fueran peces. Totalmente acuáticos. Pero luego sufren una reestructuración biológica radical, pierden partes, cambian órganos para desarrollar pulmones y extremidades reales que les permitan colonizar la tierra firme. Una transformación completa. Sin embargo, nunca se liberan del todo de su pasado acuático. Necesitan mantener su piel húmeda constantemente para absorber oxígeno. Siguen atados al agua. Y luego la naturaleza, digamos que solucionó este problema de la dependencia de la humedad inventando a los reptiles. Los verdaderos conquistadores de la tierra seca. Lagartos, serpientes, tortugas. Desarrollaron estas pieles súper duras, escamas impermeables que no dejan escapar el agua. Y lo más importante, huevos con cáscaras resistentes que les permitieron independizarse de los charcos y conquistar los desiertos más áridos. Correcto. Y sobre esa base tecnológica de los reptiles, por así decirlo, surgen luego las aves. Cambiando las escamas duras por plumas, ¿no? Sí, y adaptando sus huesos internos. Los hicieron huecos y súper ligeros, logrando así dominar por completo la aerodinámica del vuelo. Bueno, con excepciones como el pingüino o el avestruz, claro. Y finalmente, la corona del grupo. Los mamíferos. El grupo al que pertenecemos nosotros. Con características muy específicas que nos definen. Pelo, pulmones muy avanzados y la capacidad exclusiva de las hembras de producir leche en glándulas mamarias para sostener a sus crías en esas etapas vulnerables. Pero lo que a mí me resulta asombroso de los mamíferos es su elasticidad arquitectónica. O sea, tienes a un ser humano caminando orgullosamente en 2 piernas. Ajá. Tienes a una ballena gigante dominando las profundidades oceánicas profundas, sin branquias, aguantando la respiración. Y tienes al murciélago, que es literalmente un mamífero peludo con alas batiendo en medio de la noche. Es como si las reglas de la gravedad y el entorno no les importaran. Exacto. Las reglas parecen no aplicar para ellos. Pero aquí es donde entra la matemática dura, la que da un golpe de realidad a toda esta maravilla. A ver. Toda esa lista que acabamos de desglosar minuciosamente. Los tiburones rápidos, las ranas, las cobras venenosas, las águilas reales majestuosas, las ballenas azules, los perros de nuestras casas y, por supuesto, nosotros los seres humanos. Toda la pandilla de los huesos. Toda esa enorme, aparente diversidad de formas y tamaños representa únicamente un 5% de todas las especies animales del planeta. Y eso, de verdad, me parece una bofetada a nuestro ego biológico. Es un número humillante, sí. Porque los vertebrados somos las superestrellas del planeta. Acaparamos los documentales de la televisión, acaparamos la literatura y sobre todo nuestra propia atención diaria. Pero en realidad el mundo no nos pertenece para nada. En absoluto. Y el aplastante 95% restante del reino animalia está compuesto enteramente por los invertebrados, animales sin huesos ni columna vertebral. Los verdaderos dueños del mundo. Pero esto me genera una duda mecánica bastante importante. Si vivir sin huesos funciona tan perfectamente bien que el 95% de la naturaleza lo usa como estándar, Ajá. pues ¿por qué la evolución se molestó en inventar los esqueletos internos? ¿Cuál es la trampa oculta de no tener huesos? La trampa principal de no tener un esqueleto interno es la gravedad. Y la física pura. ¿La gravedad? Sí. Tomemos al grupo más masivo de los invertebrados que menciona el texto, los artrópodos. A ver, ¿quiénes son ellos? Hablamos de los insectos de 6 patas, los arácnidos como las arañas, de 8 patas, y los crustáceos como los cangrejos de mar. Para tener soporte contra la gravedad, desarrollaron un esqueleto externo. ¿Un caparazón? Una armadura dura hecha de quitina llamada exoesqueleto. Entonces,
Claro, llevan el esqueleto por fuera. Suena un blindaje biológico perfecto, muy al estilo de un caballero medieval. Y funciona increíblemente bien a pequeña escala. Pero si es tan buena idea, si funciona tan bien, ¿por qué no existen hormigas del tamaño de un caballo caminando por ahí? Por dos limitaciones mecánicas severas de esa armadura. Primero, el peso puro. Si un escarabajo o una hormiga creciera al tamaño de un caballo, su exoesqueleto tendría que ser tan grueso y tan masivamente pesado para soportar sus propios órganos internos que simplemente colapsaría bajo su propio peso. O sea, se aplastaría a sí mismo. Totalmente. No podría ni mover las patas del suelo. El esqueleto interno de los vertebrados solucionó esto porque puede crecer y sostener masas enormes desde adentro. Como vigas de acero en un edificio. Exacto. Sostiene la carne desde adentro sin aplastar al animal. Y la segunda limitación grave de llevar la armadura por fuera es el crecimiento. Claro, ¿cómo creces si estás dentro de una caja dura? Para crecer, un artrópodo tiene que mudar obligatoriamente su exoesqueleto. Tiene que romper su propia armadura, salir desnudo, completamente blando, y esperar horas o días a que una nueva coraza más grande se endurezca al aire. ¡Qué peligro! Es un periodo de vulnerabilidad extrema, donde cualquier depredador se los puede comer fácilmente. Es que es como, no sé, cambiar las llantas del auto mientras vas a 100 kilómetros por hora en plena autopista. Un riesgo tremendo de morir en el intento. Es una analogía perfecta. Y claro, el documento también nos pasea por otros invertebrados que tomaron caminos arquitectónicos totalmente distintos. Los moluscos, como los pulpos y los caracoles, que literalmente dijeron, pues al diablo con la armadura pesada, apostemos por cuerpos blandos y muy flexibles. Y son genios de la evasión. O los equinodermos, como los erizos y las estrellas de mar, con esas formas de geometría casi alienígena. Y los elenterios, como las medusas y los corales. Que parecen tan simples. Sí, son básicamente sacos pulsantes, suavecitos, pero equipados con un veneno letal en el océano. Si conectamos todo esto con el panorama general de la biología, lo que observamos no es simplemente una lista de criaturas extrañas en un libro. No, es mucho más que eso. Es una demostración maestra de ingeniería evolutiva. La vida ha encontrado la manera de llenar absolutamente cada rincón de presión, cada temperatura y geografía del planeta. Utilizando estrategias estructurales radicalmente distintas para cada problema. Exacto, soluciones distintas para entornos distintos. Y eso nos empuja hacia la gran interrogante final de toda esta exploración de hoy. Sabiendo ahora que el planeta es una vasta máquina orgánica, operada mayoritariamente por estas criaturas sin espina dorsal, La inmensa mayoría. ¿por qué es tan crítico preservar este catálogo íntegro? Porque el documento señala que la existencia de los animales mantiene el equilibrio ecológico a través de complejas cadenas alimentarias, Sí, son redes de soporte de vida. y que son fundamentales para la existencia de las plantas por medio de la polinización y la dispersión de semillas, además de proporcionarnos medicinas, alimento y productos como la lana o la seda para la humanidad. Todo está conectado. Pero a veces eso suena muy a libro de texto. ¿Cómo visualizamos esa dependencia que parece tan abstracta? Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de mecanismos reales en la naturaleza? Significa que la naturaleza es una red inmensa de cables en alta tensión. No es una simple colección de objetos aislados en un museo. Para visualizarlo un poco mejor, pensemos en una analogía. Imaginemos a la biosfera entera como una gigantesca torre del juego Jenga. Sí, el de los bloques de madera. Ese mismo. Cada bloque de madera, en esa torre, representa una sola especie animal. Y tienes los bloques superiores de la torre, los majestuosos, los supervisibles, que son los grandes depredadores vertebrados, los leones, los osos. Los que salen en las fotos. Exacto. Y tienes la inmensa base de la torre, formada por millones y millones de bloques pequeñitos, que son los invertebrados polinizadores y los detritívoros. Si tú quitas el bloque del águila de arriba, tal vez la torre tiemble un poco, pero se sostiene. Es verdad. Pero si a alguien se le ocurre quitar, por ejemplo, el bloque de la base de los escarabajos detritívoros que mencionamos antes, ¿qué pasa mecánicamente con esa torre? Pues la reacción en cadena es letal y es 100% predecible. Sin los detritívoros, la materia muerta se acumula rápidamente y el suelo entero se vuelve tóxico. Se envenena la tierra.
Así es. Al morir el suelo, los nutrientes dejan de subir por las raíces de las plantas. Sin plantas, los animales herbívoros que se alimentan de ellas no tienen absolutamente nada que comer. Y mueren masivamente. Mueren de inanición masiva. Y al desaparecer los herbívoros, los grandes y majestuosos carnívoros se quedan de repente sin presas. Toda la torre se viene abajo, colapsando desde los cimientos oscuros hasta la punta más alta. Todo eso por haber retirado un bloque. Un bloque que parecía insignificante, pero que sostenía todo. Es una cascada de extinciones aterradora. Y todo porque ignoramos la función mecánica de un pequeño insecto que simplemente limpiaba el suelo de forma gratuita para nosotros. Esto plantea una pregunta importante para la forma en que interactuamos con el planeta todos los días, porque a veces, cegados por nuestra gran inteligencia y toda esta tecnología que tenemos, olvidamos cuál es nuestro verdadero bloque de madera en esa enorme torre de Jenga. A veces creemos que somos la mesa, no un bloque. Totalmente. Como mamíferos omnívoros altamente dependientes de los ecosistemas, no estamos flotando mágicamente por encima del juego. Nuestro bloque está atrapado en el medio de la estructura. Dependemos desesperadamente de ese 95% de invertebrados silenciosos que sostienen los niveles de abajo. ¡Qué bofetada de humildad biológica! De verdad. Quienes nos están acompañando en este análisis, repasemos velozmente las piezas clave que extrajimos de este texto fundamental hoy. Un resumen rápido para atar los cabos. Exacto. Confirmamos que para ser animal se requiere ser un sistema pluricelular eucariota, forzado sí o sí al movimiento, y equipado con sensores de altísima tecnología, simplemente porque somos incapaces de generar nuestra propia energía internamente. Esa batería que se agota. Vimos cómo esa constante demanda energética dictamina si devoras hojas pacíficamente, cazas presas ferozmente o limpias los desechos químicos del mundo natural. Vimos también que la reproducción puede ser una apuesta cuidadosa y muy costosa a largo plazo para asegurar la diversidad, o una clonación explosiva de emergencia. Diferentes caminos para la misma meta. Y finalmente, desglosamos cómo el armazón físico de la vida se divide de manera radical. Una abrumadora clase trabajadora del 95% sin huesos, trabajando en las sombras, frente a una minoría del 5% que desarrolló esqueletos internos pesados para sortear las trampas de la física y la gravedad. Y para cerrar esta sesión de hoy, creo que hay una reflexión final que queda flotando a partir de los datos que analizamos. Una reflexión que merece nuestra total y absoluta atención. Cuéntanos, ¿hacia dónde va eso? Consideremos lo siguiente, para la audiencia que nos escucha. Si es un hecho biológico comprobado por la ciencia que la humanidad entera depende casi exclusivamente de ese 95% de animales invertebrados para polinizar los cultivos que comemos a diario. Y para sanear el agua y la tierra que habitamos. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué va a suceder si continuamos expandiendo una civilización moderna que está diseñada sistemáticamente con asfalto duro, pesticidas fuertes y deforestación masiva, única y exclusivamente para el confort y la expansión del 5% de los animales vertebrados? Uf. Es un pensamiento que, sinceramente, da muchísimo vértigo. Construir un palacio de cristal reluciente diseñado solo para la comodidad del 5%, mientras trituramos sin piedad los cimientos oscuros y laboriosos de ese 95% que literalmente sostienen el suelo bajo nuestros propios pies. Es jugar con fuego. Es un riesgo de proporciones cataclísmicas. Y creo que es algo fundamental para que nuestra audiencia lo reflexione en su próxima caminata por el parque o, no sé, la próxima vez que vean una simple mosca revolotear cerca en la cocina. O a una araña en la pared. Sí. Exacto. A no aplastarla tan rápido. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta inversión profunda. Mantengan los ojos bien abiertos frente al entorno, no pierdan jamás el asombro frente a las maravillas de esta gigantesca maquinaria biológica y, sobre todo, sigan haciendo las grandes preguntas. Hasta la próxima exploración.